Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos de esta página de nuestro Instituto Centroamericano de Estudios Teológicos y Sociales, por estar conmigo en esta noche. En esta jornada, en celebración a la Reforma Protestante, hemos venido hablando, ¿verdad?, sobre los temas relacionados al movimiento reformador del siglo XVI. Como todos ustedes bien saben, que el movimiento reformador del siglo XVI fue un movimiento que nace en el periodo de inicio de una época, es decir, donde la Edad Media está culminando y entramos a un nuevo periodo de la historia, ¿verdad? Entonces, hemos enfatizado que el protestantismo se presenta como un modo de ser iglesia, ¿verdad? Como un modo de ser iglesia para un mundo moderno. Entonces, dejando atrás todo lo que la Edad Media, ¿verdad?, manejaba el concepto religioso, que estaba dirigido, monopolizado por la Iglesia Católica del momento, ¿verdad? Entonces, hoy precisamente vamos a hablar cuál fue el aporte del protestantismo al desarrollo humano. Porque si bien es cierto que la iglesia, el movimiento protestante se presenta como una nueva forma de ser iglesia para un mundo moderno, entonces vamos a ver ahora cuáles son los logros y cuáles son los aportes que este movimiento hizo a la sociedad en nuestro mundo. Bien. Desde un principio, Martín Lutero consideraba que la alfabetización y la educación eran fundamentales para su visión de la Reforma Protestante por varias razones, ¿verdad? Que primero, porque la educación les permitía tener acceso a las Escrituras. El movimiento de reforma sostenía que cada individuo debía de tener acceso directo a las Escrituras sagradas, porque ellos estaban clarísimos que la Iglesia Católica de su época había monopolizado esto. Había monopolizado la interpretación de la Escritura. El acceso a la misma solo se podía accesar a través del idioma latín, que la mayoría de la gente común no tenían ninguna idea ni entendían absolutamente nada. Entonces, eso pues sofocaba que la gente pensara. En segundo lugar, el protestantismo abogaba por la traducción de la Biblia al idioma vernáculo, es decir, al idioma común del pueblo. ¿Para qué? Para que las personas pudieran leer y estudiar las Escrituras sin mediación de nadie, estudiarlas por sí mismas. Este movimiento consideraba que esto permitiría una relación más personal con Dios y una comprensión más auténtica de la fe, que era tan necesaria en ese momento. Bien, luego vemos que Lutero promueve la educación y la alfabetización. Abogó por estos dos elementos que fueron fundamentales, se consideraron como un medio para promover la lectura de la Biblia y el entendimiento de la fe por cada individuo, como lo señalábamos. Consideraba que la educación debía estar disponible para todas las personas, una escuela para todos.
independientemente de su origen social, y que la lectura y el estudio de la Biblia eran una parte fundamental de la educación. Por ello, trabajan esta parte e inmediatamente se busca a que las escrituras sean editadas, traducidas al idioma del pueblo. Bien, para la Reforma Protestante, la lectura y la alfabetización eran fundamentales. ¿Por qué? Porque esto permitía a las personas acceder a la Biblia, comprenderla, comprender la fe por sí mismas y empoderarse en los asuntos religiosos, porque esto estaba vedado para la mayoría de la gente. Esto fue un aspecto central de su visión, de la visión de la Reforma Protestante, que contribuyó a la formación de las iglesias protestantes y a la promoción de la educación en las sociedades que abrazaron la Reforma. Bien, por lo tanto, es importante señalar que el protestantismo ha tenido varios aportes al desarrollo humano a través de la historia. Y estos aportes incluyen aspectos religiosos, educativos, sociales y éticos que han influido en la formación de los individuos, en la formación de comunidades en diferentes sociedades. Por eso voy a puntualizar en algunos de estos aportes de esos que fueron más destacados. Bien, primero, el aporte en el énfasis en la educación universal. Porque es que la educación es un motor fundamental, ¿verdad? La Reforma Protestante, especialmente a través de figuras como Martín Lutero, promovieron la idea de que la educación debía de estar disponible para todas las personas, independientemente de su origen social. Esto, por supuesto, que contribuyó al desarrollo de sistemas educativos accesibles en muchas regiones. En segundo lugar, tenemos el aporte a las escuelas primarias y secundarias. Las iglesias y las comunidades protestantes establecieron numerosas escuelas primarias y secundarias en Europa y en América del Norte. Y estas instituciones proporcionaron educación básica en lectura de la escritura y en las matemáticas, fomentando así la alfabetización y la educación general. Bien, en tercer lugar, tenemos el aporte a través de las universidades protestantes, y esto es importante señalarlo, enfatizarlo, porque vamos a ver cuál ha sido este aporte a través de las universidades. Se fundaron muchísimas universidades protestantes a lo largo de la historia. El protestantismo ha tenido un impacto significativo en la fundación de numerosas universidades en todo el mundo y a lo largo de la historia. Estas instituciones no solo promovieron la educación superior, sino que también desempeñaron un papel muy importante en la formación de líderes y académicos para la educación. En cuarto lugar, más bien quiero señalar acá las universidades de origen protestante. Y la primerita que tenemos acá es la Universidad de Wittenberg, fundada en 1502 en Wittenberg, Alemania,
Esta universidad desempeñó un papel muy importante en la Reforma Protestante. Fue en esta universidad donde Martín Lutero enseñó teología y donde se llevaron a cabo debates teológicos cruciales. Hoy en día es conocida como la Universidad de Halle-Wittenberg. Otra universidad que tenemos acá es la Universidad de Ginebra, fundada en el año 1559 en Ginebra, Suiza, bajo la influencia de Juan Calvino. Esta universidad se convirtió en un importante centro de educación reformada. Su énfasis estaba en la teología, pero también ofrecía educación en humanidades y en otras ciencias. Otra universidad es la famosa Universidad de Harvard, fundada en el año 1636 en Massachusetts, Estados Unidos. La Universidad de Harvard tiene sus raíces en la tradición congregacionalista, que era una denominación protestante. Aunque hoy en día es una institución secular, su fundación fue influenciada por el pensamiento protestante. Ha sido uno de los grandes aportes del protestantismo al desarrollo de la sociedad. Otra universidad es la Universidad de Yale, fundada en el año 1701 en Nueva Orleans, Estados Unidos. La Universidad de Yale tiene sus orígenes también en la tradición congregacionalista y ha sido históricamente asociada con el protestantismo. Bien, otra universidad es la Universidad de Princeton, fundada en el año 1746 en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos. Esta universidad tiene también sus raíces en la iglesia presbiteriana y es una de las instituciones más antiguas del país. Otra universidad es la Universidad de Heidelberg. Y fíjense bien cuándo fue fundada, en el año 1386. Esta universidad, fundada en Alemania, es una de las universidades más antiguas de Europa. Aunque no se fundó como una universidad protestante, sin embargo, desempeñó un papel en la Reforma Protestante muy importante y se convirtió en un centro de educación reformada. Bien, otra universidad es la famosa Universidad de Marburgo, fundada en el año 1527 en Marburgo, Alemania. Esta universidad desempeñó un papel en la promoción de la teología reformada y se convirtió en un centro importante de la Reforma Protestante. Bien, luego tenemos otra universidad, la Universidad de Tubinga, fundada en el año 1477 en Tubinga, Alemania. También esta universidad ha tenido una influencia significativa en la teología protestante y la investigación teológica. Luego tenemos esta otra universidad, que es la Universidad de Uppsala, fundada en el año 1477 en Uppsala, Suecia. Esta universidad ha sido históricamente asociada con la Iglesia Luterana Sueca y ha influido en la educación en Suecia y en otros lugares del mundo. Bien, otro de los aportes que ha tenido el protestantismo ha sido las innovaciones
pedagógicas, un gran aporte a la educación. A lo largo de la historia, educadores protestantes introdujeron innovaciones pedagógicas muy significativas. Por ejemplo, el método de enseñanza, lectura y escritura fonética desarrollada por Friedrich Froebel en Alemania, que tuvo un gran impacto que duró por mucho tiempo un impacto en la educación primaria. Otro aporte importante es la enseñanza de valores y ética. Las escuelas protestantes a menudo han enfatizado la enseñanza de valores y sobre la ética, basados en los principios cristianos, lo que ha venido a tener un impacto muy significativo en la formación moral de muchas personas. Otro logro, otro aporte ha sido la promoción de la educación científica. Con el tiempo, las instituciones protestantes se adaptaron a la educación en ciencias, contribuyendo al avance de la educación científica en la sociedad, haciendo grandes aportes al sector de los científicos que era muy necesario en este nuevo contexto. Es importante tener en cuenta que el impacto del protestantismo en la educación, si bien puede variar según el tiempo y el lugar, y se pueden encontrar diferencias significativas entre denominaciones, entre los enfoques educativos en diferentes contextos. Sin embargo, en general, el protestantismo ha desempeñado un papel muy importante en la promoción de la educación y en la formación de individuos en este mundo. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál ha sido el aporte protestante a la filosofía? Bueno, el aporte del protestantismo a la filosofía ha sido significativo. Aunque no se asocia directamente con desarrollo filosófico en el sentido tradicional. En cambio, el impacto del protestantismo en la filosofía se refleja en cuestiones teológicas, en cuestiones éticas y epistemológicas. Uno de los aportes tenemos acá es la libertad de conciencia, que es producto de la Reforma Protestante. Uno de los aspectos más destacados del pensamiento protestante es su énfasis en la libertad de conciencia. La Reforma Protestante enfatizó la importancia de la interpretación personal de las Escrituras y la relación individual con Dios. Este énfasis en la libertad de conciencia y en la autonomía moral influyó en la filosofía política y en la filosofía ética, contribuyendo así a la idea de derechos individuales y libertades civiles. Otro aporte que tenemos acá es la relación entre la fe y la razón. La Reforma también planteó cuestiones sobre la relación entre la fe y la razón, que eran dos ciencias que estaban completas, las habían antagonizado, las habían hecho irreconciliables en la Edad Media. Aunque esto se centró en debates teológicos, sin embargo, tuvo muchas implicaciones filosóficas. La tensión que había entre la fe y la razón impulsó discusiones sobre epistemología
y la naturaleza de las creencias que en ese mundo se tenía sobre la cosmovisión. Otro de los aportes que tenemos es sobre la teología y la filosofía. A lo largo de la historia, muchos pensadores protestantes han hecho importantes contribuciones a la filosofía. Por ejemplo, figuras como Søren Kierkegaard, un filósofo y teólogo danés que exploró cuestiones existenciales y la relación que había entre la fe y la razón. Su trabajo influyó en el existencialismo y la filosofía de la religión. Grandes aportes que se hicieron. Otro de los aportes que hizo el protestantismo es sobre la ética protestante del trabajo. Fíjense ustedes, el sociólogo alemán Max Weber observó la influencia de la ética protestante, especialmente el calvinismo, en la formación de la ética del trabajo en la Europa occidental. Su famosa obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que examina cómo la ética del trabajo influenció el desarrollo del capitalismo y la ética laboral en la sociedad. Otro de los aportes que hizo el protestantismo es sobre la teología moral. La ética protestante y la teología moral han influido en debates filosóficos sobre la ética y sobre la moralidad. Las discusiones sobre la gracia, sobre la justificación por la fe y la relación entre la ley y el evangelio han tenido grandes implicaciones filosóficas en la ética y en la teología moral. Bien. Ahora quiero presentarles. Es importante ver cuántos científicos que hicieron grandes aportes con sus descubrimientos eran protestantes. En primer lugar, tenemos que decir que varios científicos notables fueron protestantes o estuvieron influenciados por la tradición protestante, aunque la religión y la ciencia a menudo se han visto como disciplinas separadas. Y muchos de ellos hicieron grandes contribuciones, significativas contribuciones a la ciencia. Todos tenían antecedentes protestantes o se sintieron atraídos por la perspectiva protestante de la relación entre la fe y la razón. Uno de ellos es el señor Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán. Fue un luterano. Sus leyes del movimiento planetario y sus investigaciones sobre los eclipses contribuyeron significativamente a la astronomía. Otro científico es el señor Blaise Pascal. Pascal, un matemático, físico y filósofo francés, fue un pensador jansenista, una forma de cristianismo reformado. Es conocido por su trabajo en matemática, física y por la invención de la máquina de calcular mecánica. Otro científico, Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos. Era un protestante. Escribió extensamente sobre teología y cuestiones religiosas,
además de sus contribuciones a la física y a la matemática. Otro científico es el señor Robert Boyle, químico y físico irlandés. Fue un protestante que influyó en el desarrollo de la química moderna. También estaba involucrado en actividades religiosas y filantrópicas. Otro científico importante, Michael Faraday, físico y químico británico, era un miembro devoto de una iglesia congregacionalista. Sus contribuciones al electromagnetismo y la química son fundamentales en la ciencia moderna. Así que estos hombres, también tenemos al señor James Clerk Maxwell. Maxwell, un físico escocés, fue un presbiteriano practicante. Formuló las ecuaciones de Maxwell que describen el electromagnetismo y desempeñó un papel fundamental en la teoría electromagnética. Grandes contribuciones de estos hombres. Y por último tenemos acá a George Washington Carver. Carver, un científico agrícola y botánico afroamericano, era un metodista devoto. Realizó investigaciones significativas en el cultivo del maní y la soya, contribuyendo así a la agricultura y a la nutrición. Bien, estos son solo algunos ejemplos que traté de buscar, porque nos llama la atención que la mayoría de la gente piensa que el protestantismo no hizo ningún aporte a la sociedad. Estos hombres científicos notables, todos ellos tenían antecedentes protestantes. Y si no los tenían, tenían influencia de la tradición protestante. Si bien es importante decir que la relación entre la religión y la ciencia es muy compleja y ha evolucionado a lo largo del tiempo, muchos científicos han encontrado compatibilidad entre sus creencias religiosas y sus investigaciones científicas. Por eso vale la pena verlos. A modo de conclusión, quiero decir que el protestantismo ha tenido un impacto profundo en el desarrollo humano a través de la educación, la libertad de conciencia, la ética del trabajo, la formación moral y la promoción de valores éticos, como también los aportes de estos científicos que han sido muy significativos para el desarrollo humano en todo el mundo, contribuyendo en diversas áreas de la sociedad. Así es que muchas gracias por su atención. Gracias por haber compartido conmigo este tiempo. Gracias a todos los que se han conectado, los que han puesto atención sobre esto. Que Dios bendiga sus vidas. Estamos acá para servirles. Pronto estaremos ahí lanzando ya en estos próximos días algunos cursos que vamos a realizar con todos nuestros seguidores. Que Dios les bendiga y Dios bendiga sus vidas. Muchas gracias.